No, están todos conectados. No hay nadie, ¿no? No, hoy no creo que venga. ¿Está grabando ya, Rosy? Sí, está grabando. Grabando, listo. Bueno, No Se se lo ve dejo a ahora Pablo. el PowerPoint. Ahí lo ponemos. Lo dejo a Pablo. Yo me fui. Listo. listo. ¿Vos sabés cómo usarlo? Sí. Gracias, Fer. Después lo llevo allá. No, dale. Toda la espalda bloqueada, a veces una película. No parece que esté una roto, porque a veces tiene una película. ¿Eh? Vengo, pero sí que es. No, eso que. Bueno. A ver. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar sobre drogas. Vamos a ver la definición de drogas. Es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema individuo de la sustancia por sus condiciones legales, no cualquier tipo de psicofármacos, drogas farmacéuticas de uso legal, restringido no, o sustancias de consumo legal como el tabaco, el alcohol o las bebidas energizantes, también sustancias de uso domésticos o laboral como los pegamentos y los disolventes. Básicamente con esto queremos decir que hay una definición extensa de droga, pero aparte de eso, saber, como ya sabemos, y esto quiero hacer hincapié, que las drogas no producen ningún tipo vamos a decir, de función diferente del organismo, sino que simplemente lo que hacen es modular las ya existentes. Dijimos que había una dependencia, que son las consecuencias del uso habitual de las drogas en una persona concreta con la problemática del entorno social, económico, religioso, en algunos casos la expectativa de vida. Eso hace que el consumo pueda acabar resultando problemático, ¿no? Y se desarrolla una adicción que se caracteriza por una dependencia física, psicológica y una tolerancia. En la dependencia física se desarrolla cuando el funcionamiento del organismo se habitúa a la presencia constante de la sustancia o metabolito activo y de tal manera necesita mantener siempre un determinado valor o nivel en sangre para poder funcionar. Cuando este nivel desciende, aparece el síndrome de abstinencia, como por ejemplo lo podemos ver inclusive en los alcohólicos. Y la dependencia psicológica es que para experimentar sensaciones de bienestar, placer, euforia, se genera un mecanismo compulsivo de consumo de las sustancias a los efectos de mantener el estado de bienestar. La tolerancia al consumo de una sustancia se produce cuando la cantidad consumida para experimentar los mismos efectos aumenta. Dicho de otra manera, como dice acá, cuando los efectos de una fija son cada vez menores en un consumo crónico. La tolerancia es un indicio de una alteración metabólica y que el organismo intenta defenderse de ella, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo una persona que empieza a drogarse que una persona que se droga actualmente, que entonces va tolerando cantidades mayores de la sustancia y necesita cada vez cantidades mayores. Cuando hablamos de drogas, vamos a decir que son sustancias que pueden ser de origen natural, semisintética o sintética. Las drogas naturales son sustancias activas cuya fuente natural como la hoja de coca, la flor de opio, amapola,
las hojas y flores de marihuana, o sea, todo eso que se cultiva directamente podemos agarrar y consumir de esa manera. O sea, no hay ningún tipo de proceso químico, pero las vamos consumiendo, como por ejemplo el tema de la marihuana o las hojas de coca cuando se mastican y hacen el coqueo, con los hongos, por ejemplo, el cucumelo. Son sustancias activas que son aisladas por extracción a partir de esas plantas. Esas son las drogas naturales. Habitualmente todas las drogas, inclusive las drogas que usamos nosotros en medicina, nacieron de plantas y después, bueno, se fueron procesando y haciendo otro tipo de sustancias. Después tenemos las drogas que son seminaturales. Las drogas seminaturales son productos de origen natural, pero aunque han pasado por un proceso químico. Por ejemplo, tenemos la cocaína. Para obtener 1 kilo de cocaína necesitamos 1 tonelada de hojas de cocaína. Lo mismo para el tema de la heroína o el LSD. O sea, son productos de origen natural, pero que por un proceso químico se transforman en la droga que conocemos. Y el gran problema es esto, es el tema de las drogas sintéticas, ¿no? Son sustancias que son producidas artificialmente, son completamente elaboradas a partir de precursores químicos, y esto lo que tiene es el problema o el inconveniente, vamos a decir. ¿Por qué nosotros estamos diciendo de que las drogas sintéticas van a representar un problema? Porque yo, como dije, para obtener 1 kilo de coca necesito 1 tonelada de hojas de coca. Para obtener 1 kilo de cocaína necesito 1 tonelada de hojas de coca. Con lo cual, nosotros vamos a necesitar una logística, o sea, vamos a tener que tener la plantación, vamos a tener que trasladar los miles y miles de kilos de hojas de cocaína, meterlas en un laboratorio, hacer la extracción, todo eso lleva una logística importante. En cambio, las drogas sintéticas, como son producidas artificialmente a través de precursores químicos, un químico que tenga una habitación de 2x2 puede producir cualquier tipo de droga sintética. Las drogas sintéticas, son el problema que vamos a tener de ahora en adelante y cada vez va a ser peor. Hay drogas sintéticas que son controladas, son aquellas sustancias que presentan algún tipo de actividad terapéutica cuya evaluación daño-beneficio haga posible el uso de la salud, como por ejemplo las benzodiazepinas o los barbitúricos. En muchas ocasiones son principios activos abandonados por la industria farmacéutica, utilizados por algún tipo de industria o por sus efectos indeseables son rescatados para ser utilizadas como droga de abuso, como el MDMA, que es la metoxidimetilmetanfetamina. Eso es lo que comúnmente se llama éxtasis, el ácido aminobutírico, el GHB, solventes, entre otras cosas. Fíjense en este cuadro que yo estoy mostrando, hay otras sustancias como los cannabinoides sintéticos, las catinonas, la piperacina, las triptaminas, la feniletilamina. Fíjense como del año 2005 al año 2010, ahora voy a mostrar uno más nuevo, empezaron a crecer. Desde el año 1997 al 2010 se notificaron 150 sustancias psicotrópicas, catinonas o cannabinoides sintéticos, ¿no? Ahora fíjense cómo ha crecido del 2009 al 2015, siguió creciendo todo esto, donde tenemos triptaminas, catinonas sintéticas, cannabinoides sintéticos, piperacina, feniletilamina, fenilciclidina, entre otras. O sea, hay un montón de drogas de abuso que se están haciendo, ¿no? Desde el año 2009 al 2015. Es esta muestra que les doy.
Si nosotros vemos el número de consumidores en los últimos 12 meses anteriores al 2015, que es el último trabajo que se hizo, fíjense que lo que más se consumía era el cannabis, 183 millones de personas, pero después fíjense que la cocaína, por ejemplo, está ahí abajo, 17 millones de personas, pero empezaron a crecer los opioides, el éxtasis, que es la metilendioximetanfetamina, y las anfetaminas estimulantes de venta con receta. O sea que los médicos somos los que recetamos este tipo de anfetaminas y estimulantes. Estamos en el tercer lugar. En este cuadro podemos ver que se calcula que hay 28 millones de vidas sanas perdidas como resultado del consumo de drogas y 17 millones de años de vida sana perdidos de resultados de trastornos relacionados con el consumo de drogas. Por eso decimos que es una problemática muy importante. Fíjense, en el mundo 28 millones de vidas sanas se han perdido. Vamos a empezar uno por uno con las drogas. Primero, las más conocidas, la cocaína, también llamado snowflake, blow, falopa, perico, coca, la base libre, que es el crack, que es el sulfato de cocaína. El sulfato de cocaína se fuma porque es manejable térmicamente. Entonces, si yo agarro clorhidrato de cocaína y lo prendo fuego para fumarlo, seguramente muy poca cantidad de la droga va a llegar al torrente sanguíneo porque por pirólisis se destruye. El crack no. ¿Cuál es la fisiopatología de la intoxicación por cocaína? Bueno, el principio activo es la benzoilmetilegonina. ¿Eso qué produce? Una liberación de dopamina, adrenalina, noradrenalina y serotonina en la hendidura presináptica. Y de esta hendidura lo que hace la cocaína es que se produzca el bloqueo de la recaptación de estos transmisores químicos. Y por eso permanecen por más tiempo en la hendidura sináptica y eso es lo que produce el efecto. Entonces volvemos a decir, las drogas no producen un efecto nuevo en el cuerpo, una función nueva en el cuerpo, sino que modulan las existentes. Esto se produce habitualmente cada vez que se produce un impulso nervioso, pero la cocaína lo que hace es evitar la recaptación. Entonces, al estar más tiempo en la hendidura sináptica, dura más tiempo el estímulo. ¿Cómo se consume? Bueno, inhalada, mejor dicho, fumada, en forma el sulfato de cocaína como crack, intranasal, intravenosa y oral, que es muy rara. ¿Por qué? Porque la droga es un alcaloide que es alcalino. En el estómago tenemos ácido, entonces lo destruye y entonces no hace el efecto, se produce una disociación de la droga, con lo cual no va a producir ningún efecto alucinógeno. Esta es una foto de Whitney Houston. Fíjense cómo quedó después del consumo crónico de crack. ¿Cuál es? ¿Cuál es las tres? Las tres. Pero uno es antes y otro después. Claro. Esta es antes y esta es la última, como había quedado, la que está a la derecha. Vida. Destruida, sí. Acción en el tiempo de la cocaína. Cuando se inhala, vamos a tener un inicio de la acción en 8 segundos. El efecto máximo es en los 2-5 minutos y la duración es de 10 a 20 minutos. Si lo hacemos en forma intranasal, de 2 a 5 minutos, y por supuesto la más rápida, como todas las vías de administración de la droga, es la intravenosa. Pero fíjese que más o menos la duración es más o menos de 10, 20, 30 minutos. ¿Con qué adulteran la cocaína? La adulteran con cualquier cosa. Con fenacetina, con levamisol, con lidocaína, benzocaína.
Yo hice análisis de cocaínas cortadas con estricnina, con polvo sí, con estricnina, con polvo de los tubos fluorescentes, con novalgina, con lidocaína. La gente que no conoce, como la cocaína es un anestésico, la prueba es en la lengua y dice, si duerme rápido la lengua, que es buena, pero la benzocaína, la lidocaína, también duerme la lengua, pero no tiene un efecto psicotrópico. De hecho, hasta no hace muchos años, en la farmacia de toda la provincia de Buenos Aires, para que la pudieran habilitar, era menester tener una ampolla de cocaína dentro de sus medicamentos, porque lo usaban los oftalmólogos muchas veces como anestésico local, y entonces se vendía y se comercializaba normalmente. Después, por supuesto, una vez que se prohibió, ya está, lo sacaron de la venta, vamos a decir. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por cocaína? Primero depende de la dosis ingerida y de la susceptibilidad del individuo. ¿Por qué? Porque dijimos que un individuo que está acostumbrado a drogarse va a necesitar cada vez más cantidad de cocaína o de cualquier droga. La dosis tóxica mortal es de 1 a 2 gramos por vía oral y de 75 a 800 miligramos por vía intravenosa. Estamos hablando de cocaína pura, por supuesto. No estamos hablando de la que se consume, que tiene un promedio de 20%, 15% de cocaína, y el resto son todas porquerías, ¿no? Son todas sustancias de corte. Hay una primera fase en la intoxicación de la cocaína, que va a haber excitabilidad, euforia, inestabilidad emocional, ansiedad, agitación, paranoia, sudoración, hipertermia. Esto es importante, lo de la hipertermia, ahora les voy a decir por qué. Cefalea, vómitos, hipertensión, taquicardia, que también es muy importante, y pupilas dilatadas. En la segunda fase hay convulsiones, cianosis, hay respiración irregular, parálisis muscular, pérdida de reflejo, fallo respiratorio, coma y muerte. ¿Cuáles son las causas más comunes de la intoxicación por cocaína? Cardiovasculares, el infarto, las crisis hipertensivas, las arritmias cerebrales, la hemorragia, el infarto cerebral y esta que es la hipertermia. Hay individuos que transportan cocaína, que se denominan boleros. Hay dos tipos, unos que se denominan body packers y otros body stuffer. Depende si la tienen adosada al cuerpo o si la tienen dentro del cuerpo, cuando se tragan las bolsas que tienen aproximadamente 10 gramos de cocaína de alta pureza, que son 10 veces la dosis letal. Pueden tragar hasta 150 bolsas. Si se realiza una prueba en orina positiva de drogas, debe ser tratado rápidamente, porque solamente la rotura de una bolsa puede provocar la muerte. Por una persona que falleció, están hechas habitualmente con preservativos y cinta aisladora, y entonces, bueno, se lo tragan. Pero ¿qué pasa? Muchas veces carcome el estómago, carcome todo esto, se abre una de las bolsas y se mueren por una intoxicación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de intoxicación? Bueno, la benzodiazepina, que es el metabolito activo, lo tenemos en orina hasta 5 días. Entonces tenemos que ver la historia clínica del paciente, en el sentido de que hay que ver si es consumidor, si no es consumidor, el electrocardiograma con marcadores de isquemia miocárdica, o una tomografía con diagnóstico de hemorragia cerebral. Y acá, ahora que llega el verano, los factores de riesgo por intoxicación de cocaína, hipertermia que puede llegar a 31 grados, el retraso de identificarlo puede aumentar la mortalidad,
y la mortalidad siempre es mayor cuando la temperatura ambiente es mayor a 31 grados. Por eso la mayoría se mueren en las guardias, en los meses donde más calor hace, en un día como hoy, por ejemplo, ¿no? Y recuerden que tienen hay que verle fundamentalmente las pupilas. Una persona que esté intoxicada con pupila dilatada muy probablemente esté intoxicada con cocaína. Los signos de alerta y hospitalización cuando tenemos síntomas cardiovasculares, cerebrales, cuando hay hipertermia, pacientes psiquiátricos, o por ejemplo nosotros acá no tenemos, pero en los boleros, o sea, la gente que transporta cocaína, bueno, eso hay que internarlos inmediatamente, ¿no? Vamos a pasar a los opioides. Son derivados del opio, amapola o dormidera. Fíjense que se usa hace más de 5.000 años. En 1806 se sintetiza la morfina. En el año 1898 la heroína. En Estados Unidos, en el año 2001, 3,7 millones habían consumido alguna vez heroína. Pero de nuevo, necesitamos tener una plantación, necesitamos tener un montón de gente que esté trabajando para eso. ¿Cuál es la farmacocinética de los opioides? Los opioides tienen buena absorción, tienen gran volumen de distribución, son liposolubles, por lo cual quedan en la grasa, tienen una unión a proteínas variable, tienen metabolitos hepáticos, eliminación renal. ¿Qué producen? Analgesia, depresión respiratoria del sistema nervioso, produce trastornos gastrointestinales y genitourinarios, cardiovasculares y liberación de histamina. La heroína rara vez se consume pura. Se venden en papelinas que tienen entre 75 y 125 miligramos. Se adultera con cualquier cosa y puede haber heroína blanca o marrón, depende si está oxidada o no la droga. ¿Cuáles son las de administración? Intravenosa, al minuto hace efecto, intranasal, subcutánea o fumada. ¿Cuáles son los efectos de la heroína? Al inicio hay vómitos, mareos, intensa sensación de placer, el flash, sedación, euforia y alivio de cualquier malestar y prurito. Hay disminución de la conciencia, el envejecimiento motor, le cuesta hablar y moverse. Hay somnolencia que disminuye los reflejos, puede tener un color azulado en los labios, hipotensión, palidez. La respiración se hace lenta, pero fíjense que tiene bradicardimiosis. Con la cocaína tenemos todo lo contrario. Tenemos taquicardia y tenemos midriasis. La sobredosis va a estar semiconsciente, adormecido, pálido, una miosis intensa, puede vomitar sin darse cuenta, hay retención urinaria, respiración enlentecida, y la causa de muerte es la depresión y el coma. El síndrome opioide tiene una pegada respiratoria, hipnosis, muy probablemente se haya drogado con algún opioide. Conceptos importantes: el diagnóstico de intoxicación de opioide, está en la historia, examen clínico, la respuesta a la naloxona, que es lo que tenemos como antídoto, la triada, que es depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria, miosis. A estos hay que darle naloxona muy precozmente, control de la vía aérea y un periodo de seguridad de observación. En el cannabis, bueno, fue en el año 2737 a.C., ya había cannabis en el mundo, o antes, pero tenemos noción de que existía desde esa época. Es milenario en la India, en Occidente, en los clubes de hashis. En el año 60, con el auge del movimiento hippie,
Es fumada, mezclada con tabaco, oral en infusiones, tortillas, repostería. El mecanismo de acción, el principio activo de la marihuana es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Muchos que por ahí no conocen bien el tema de drogas dicen que son alcaloides, sin embargo el delta 9 tetrahidrocannabinol es un alcohol superior. Químicamente es un alcohol superior. ¿Y por qué es importante? Por estas cosas que les voy a decir ahora después. Vía inhalada, 50% de absorción. Vía oral, 6% de absorción. Nivel detectable en sangre, 8 minutos. Pero en los consumidores crónicos, el metabolismo urinario de 2 a 3 meses. ¿Por qué? Porque al ser un alcohol superior tiene mucha afinidad por los lípidos, por las grasas del cuerpo. Por lo cual una persona puede estar sin fumar 3 meses y si yo le hago un análisis de orina, voy a encontrar el metabolito activo. Y la duración del efecto es de 2 a 4 horas fumada y de 6 a 12 horas si es la forma oral. ¿Cuáles son los efectos del cannabis? Relajación, desinhibición, bienestar, euforia, risa fácil. Hay también alteración de la percepción temporal y sensorial, cambios fisiológicos como ligero aumento de la frecuencia cardíaca, inyección conjuntival. Hay memoria a corto plazo alterada y dificultad para la coordinación y realización de procesos mentales complejos, aumento del apetito, depresión y somnolencia. ¿Cuáles son los riesgos del cannabis? Que pueden desencadenar psicosis y cuadros delirantes alucinatorios en personas que ya tienen riesgo de padecer estas enfermedades. Pero existen muy pocas posibilidades de una sobredosis mortal de cannabis. De hecho, se está haciendo un estudio en la universidad, en la Facultad de Medicina de La Plata y la Facultad de Ciencias Exactas, y creo que también está agronomía, por el tema del cannabis medicinal. El cannabis medicinal porque dijimos que el principio activo es el delta 9 tetrahidrocannabinol, el principio psicoactivo, pero después tenemos cannabinol y cannabidiol, que son otros productos de cannabis, que son los que tendrían ese efecto terapéutico. Entonces lo que se busca es hacer plantaciones de cannabis donde tengan más cantidad de cannabinol y cannabidiol y por supuesto mínimas cantidades del delta 9 tetrahidrocannabinol, el THC, que es el principio activo. El problema es de los chicos, porque creo que hay muchos chicos que fuman marihuana y causa hipotermia, ataxia, nistagmus, taquicardia, temblores, labilidad emocional, dosis elevadas orales de letargia, somnolencia, coma y obstrucción de las vías aéreas. Pero realmente es muy difícil que alguien muera por consumir cannabis. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento? Determinar los metabolitos en la primera hora, diagnóstico diferencial con la psicosis, reacción de pánico y agitación. Que se puede bajar con tratar con las benzodiazepinas también, evaluación psiquiátrica y en los chicos siempre tenerlos en observación. Espero que realmente todo lo demás, esto que hablé de heroína, de cocaína, esto es todo viejo, esto no le va a traer ningún tipo de inconvenientes y cada vez, si bien la marihuana es lo que más se consume, es raro que venga alguien intoxicado con marihuana a la guardia, así con cocaína y heroína, pero vamos a decir que no es un problema. El problema es esto, las drogas sintéticas. ¿Cómo se hacen las drogas sintéticas? Hay muchos métodos. Por ejemplo, el azar incluye moléculas que aparecieron como resultado de modificaciones para incrementar su actividad, absorción, etc., y que resultaron moléculas con actividades desconocidas. Por ejemplo, teníamos el ácido lisérgico. El ácido lisérgico no es el LSD. El LSD es la dietilamina del ácido lisérgico. Teníamos ácido lisérgico con modificaciones químicas que querían encontrar un útero tónico
¿Y qué fue lo que encontraron? La dietilamina del ácido lisérgico. Y entonces, con esto, se empezaron a drogar. Es lo mismo que lo que pasó con el sildenafil, con el famoso Viagra, que lo quería hacer dilatador para la hipertensión pulmonar y encontraron otro uso, ¿no? ¿Cuáles son los métodos para hacer drogas sintéticas? Bueno, la combinatoria, con este método se crean librerías de moléculas. Por ejemplo, tengo una molécula A más cualquier otra molécula y obtengo este tipo de moléculas, AB, AC, AD. Yo no sé si estas moléculas tienen actividad química, si tienen actividad psicotrópica o no. Entonces, ¿qué hago con las pastillas? Se las vendo a los chicos, se las vendo a la gente que consume. ¿Saben que están tomando? No. Con eso testean y hacen un control de calidad. También hay diseño racional de drogas, donde se utilizan modificaciones planeadas sobre una estructura molecular base. Esto se planea anticipadamente con el conocimiento previo de las propiedades en estructura. Por ejemplo, si yo tengo una molécula con actividad alucinógena A con un bromo, yo le cambio el bromo y pongo un yodo, le cambio el yodo, le pongo un flúor, y antes, hasta el año 2017, el que hacía lo que estaba pegado era la molécula con actividad alucinógena, la primera, pero si yo le cambiaba un radical, si yo, por ejemplo, en vez del bromo le ponía un yodo, esa ya no estaba penada. Hasta que se volvía a investigar y se ponían en la lista de drogas controladas de la cedronal. Con un trabajo que nosotros hicimos, digo nosotros porque yo era parte del Observatorio de Drogas Peligrosas de la Cedronar, se trabajó mucho sobre todo esto, no solamente nosotros, sino es un trabajo conjunto con un montón de químicos y médicos de toda la Argentina, donde pudimos hacer que el presidente de ese momento firmara un decreto donde ahora todas las drogas con una molécula determinada, no importa el radical que tenga, no importa la forma que tenga, están prohibidas absolutamente todas. Entonces, ya no pueden ir cambiándole los radicales para que no estén penadas por la ley, sino que directamente lo que se pena es toda la molécula, no importa con qué radical esté puesta. Acá tengo otra con un cloro, por ejemplo. Ahora, estas moléculas ¿tienen actividad alucinógena? No lo sé. Lo a la gente para que las pruebe. ¿Cuáles bien son consideradas drogas de potenciar los efectos, aumentar los niveles de adicción y evitar leyes y regulaciones de cada país? Por ejemplo, nosotros, ustedes se acuerdan, antes en el país se podía importar efedrina, todo lo que se quería, porque de eso hacían las metanfetaminas y vinieron un montón de grupos narcos de México, sobre todo, a hacer metanfetamina acá, porque acá no estaba penada. ¿Por qué la oferta crece? Porque los cambios en la demanda de los consumidores cambian, porque transgrede la ley, porque las bases químicas son similares, porque se conoce el método, es muy fácil producir otra molécula. Fíjense estas moléculas que pongo acá, que son más o menos iguales, tienen algunos cambios, pero esos pequeños cambios en la molécula ya hacen que tenga una actividad alucinógena totalmente diferente y que sea otro compuesto. ¿Por qué crece la oferta de estas drogas que son el paradigma con el que vamos a tener que trabajar nosotros? Porque es con ellos 4 y vas a tomar
uno de cada balde para sintetizar la sustancia deseada. Nuevas sustancias psicoactivas. En 2012 la cantidad de nuevas drogas psicoactivas fue de 260. En el 2015, 3 años después, prácticamente se duplicó, 483 nuevas drogas psicoactivas. ¿Cómo los clasificamos todas estas drogas? Las clasificamos como cannabinoides sintéticos, triptaminas, fenilciclidinas, catinonas sintéticas, nitritos de alquilo y feniletilaminas y otros. Entonces, vamos a hablar y les quiero mostrar cada una de estas sustancias. Cannabinoides sintéticos. Químicamente no tienen nada en común con la marihuana, pero actúan de una manera muy similar en el cuerpo. Miren estas estructuras. ¿Ven que dice JWH018? Y abajo de todo dice JWH175. Este era un químico que fue desarrollando cannabinoides sintéticos y fíjense que era el 018 porque era el número 18 y el otro es el 175. Hay un libro muy interesante que se llama El Cal, que es un libro que se llama Una historia de amor químico, que era un grupo, un matrimonio de químicos que se ponían a desarrollar drogas sintéticas y las probaban. Y entonces, ¿qué hacían? El que la probaba veía los efectos que tenía y el otro integrante de la pareja escribía qué es lo que le pasaba a cada uno. Pero eran totalmente legales. Fíjense, poseen una potencia muy superior a la THC. En general son polvos finos que se disuelven con acetona o solventes y se rocian sobre hierbas aromáticas. Pueden mezclarse su composición con aromatizantes MDMA, la metanfetamina o la metanfetamina. Es una molécula sintética que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la planta, por eso son sintéticas, ese es el problema. Efecto soñador, recuerdo de sucesos olvidados, relación de pensamientos aparentemente sin relación, percepción del tiempo y espacio alterada, euforia, ataques de risa, alucinaciones visuales y auditivas, también hay sedación, disfunción cognitiva, etcétera, ¿no? Ataques de pánico. Miren cómo las vendían. Se vendía por internet y era totalmente legal. Un merchandising muy vistoso y se vendían. ¿Se consumen acá en la Argentina? Sí, se consumen. ¿Las encontramos? Sí, las encontramos y mucho. Triptaminas. Es un grupo de alcaloides que contiene en su estructura un anillo indólico, no importa lo del anillo indólico, lo que sí, fíjense, está la triptamina, la dimetiltriptamina y otras que, bueno, tienen un nombre, no importa. Las triptaminas, no sé si ustedes se acuerdan de un capítulo de Los Simpsons donde chupaba un sapo. Bueno, ese sapo justamente produce algo similar a la triptamina, pero no es la triptamina en sí, es algo que es sintético. Y la triptamina, su síntesis es fácil, generalmente se fuma y no hay mucho publicado sobre la triptamina en los últimos 20 años. Se encuentra naturalmente presente en el cerebro, es estructuralmente similar a la serotonina y la estructura molecular del LSD incluye la estructura de la triptamina. Así la podemos ver como cristales puros. ¿Qué producen las triptaminas? Pueden producir alucinaciones, cambio perceptivo, efectos secundarios incluyen aumento de la tensión arterial, frecuencia cardíaca,
justificar los síntomas anestésicos disociativos, como la ketamina es un anestésico disociativo. La ketamina es uno de los anestésicos más comunes usados en medicina veterinaria, lo usamos también los médicos, cuando vamos a hacer una inducción, cuando vamos a intubar a un paciente, en determinadas circunstancias podemos usar ketamina. Fue desarrollada en el año 1962, es complicada la síntesis, y la ketamina fue desviada del mercado médico legal, es conocida como especie de Kit Kat, Super K, y porque en las veterinarias muchas veces las roban, porque fíjense, tienen 10 mililitros comparado a las ampollas que usamos en medicina, que son muy pocos mililitros, también pueden venir en forma sólida, pero son muchas veterinarias se saltan para llevarse esto, la ketamina. ¿Cuáles son los efectos? En pequeña dosis produce sosiego, ensueño, sensación de mareos, y dosis más grandes pueden producir alucinaciones intensas. Pueden desarrollar una dependencia psicológica muy fuerte. Y yo hice algunas pericias de médicos que se habían ciclidina. Fue desarrollada en 1957 para ser utilizada como anestésico. Es un polvo blanco de sabor amargo. Es muy simple de sintetizar. Es conocido como hielo o polvo de ángel. Es como la ketamina, un anestésico disociativo. Dosis de menos de 5 gramos causan estado de ebriedad con aturdimiento. Dosis moderada de menos de 10 gramos puede provocar alucinaciones, pérdida de sensibilidad al dolor, aumento de la frecuencia cardíaca, falta de coordinación. Dosis más altas pueden ubicar la vida del consumidor en una situación amenazante, ¿no? Catinonas sintéticas. Químicamente son derivados sintéticos del alcaloide catinona, extraído de una planta que se llama Cata edulis. Si la buscan y la googlean, van a ver que es como un junco, es una planta alta, ¿sí? Y sí, acá no tenemos mucha, pero hay más en Oriente, en toda esa zona crecen, es como un junco, ¿viste? Pero esto es el derivado sintético, no tiene nada que ver la planta, ¿no? Fíjense, ahí tenemos la catinona, la utilona, la metilona. Entonces, si nosotros, ustedes me preguntan, pero ¿cómo? Todas estas cosas, ¿las están consumiendo en la ciudad de La Plata? Sí, las están consumiendo. Ahora les voy a mostrar fotos. Todo esto lo vemos todos los días en el laboratorio, todos los días. ¿Qué es lo que causa? La no injustificada y extrema, alucinaciones, aumento de la sociabilidad, aumento del deseo sexual, ataques de pánico, delirios con excitación, agitación extrema y comportamiento violento. Mire cómo se ve. Yo les quería mostrar esto. Primero que antes, en el año 19... Bueno, ahí voy a adelantar mi edad, pero en el año 1994, acá en la Argentina no había prácticamente pastillas de éxtasis, de la metilén, dioximetanfetamina, y todas las pastillas que encontraban eran éxtasis. Estas pastillas que están acá son catinonas sintéticas. Y fíjense que pueden ser muy parecidas. ¿Saben los chicos que están consumiendo? ¿O saben las personas que están consumiendo? No, de ninguna manera, no lo saben. Y si ustedes se fijan, se vendían como sales de baño y, ¿ves? Como sales de baño, pero abajo lo tenemos acá a la derecha, ven que hay un frasquito, ese frasquito se llama Ependor. Y tiene una etiqueta donde dice la estructura química y dice que lo por correo a China.
Entonces vos comprabas y traían la catenona sintética. ¿Mm? Claro, esto cuando lo comprabas así, pero ¿está bien? Y las sales de baño se vendían por Mercado Libre. Los nitritos de alquilo constituyen una parte del grupo de sustancias volátiles que se adhieren en forma inhalante. Los llamados popper. ¿Qué son? Nitrito de isopropilo, nitrito de isoamilo, nitrito de isobutilo, nitrito de butilo, el músculo liso provocando relajación, favorece la erección y la penetración, periodos cortos de euforia. Entonces altas producen desinhibición exagerada y pérdida del conocimiento. Gringos las vendían por internet, la droga del amor. De esto hay en la provincia de Buenos Aires, sí, mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas veces pueden venir a la guardia personas intoxicadas y no tenemos ni idea de todo esto? Por eso, esto es importantísimo, conocer que existe. Las feniletilaminas son alcaloides simples derivados de aminas aromáticas, feniletilamina, la metilendioximetanfetamina. Ahí viene algo que se llama 2CB. Bueno, yo les voy a mostrar anfetaminas, DOI, 25N. Entonces me dicen, uy, me están mostrando un montón de cosas y metanfetamina. Un montón de cosas que están en los libros, no están en los libros, lo están consumiendo acá en La Plata. No saben que lo consumen. Las anfetaminas tipo estimulantes involucran más de una docena de sustancias. Hay un menor cambio de la estructura comparada con la anfetamina, tiene un efecto farmacológico que puede ser completamente diferente de una sustancia a otra. Algunas pueden ser estimulantes y otras alucinógenas. ¿Cuáles son? Las más usadas o conocidas es el MDMA, que es el éxtasis, la metilendioximetanfetamina, la metilendioxianfetamina, la metilendioxietilanfetamina, la parametoxanfetamina, y la parametoximetanfetamina, el ácido hidróxido butírico, no es una anfetamina tipo estimulante, pero hay muchos que están consumiendo. Las anfetaminas fueron descubiertas en el 1887, fueron usadas como farmacéuticos por primera vez en la década del 30. Durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizada para mitigar la fatiga y mantener el estado de alerta y energía de las tropas, y la manufacturación es muy simple, muy simple. Son estimulantes del sistema nervioso central, los efectos son parecidos a los de la cocaína. La diferencia principal es que el efecto de las anfetaminas es mucho más largo. Durante 4 a 12 horas, usarla es muy fácil, pero genera una fuerte dependencia psicológica. Las anfetaminas son lo que tienen el 99% de las pastillas que usan para adelgazar. Las personas que las consumen, que son homeopáticas, la mayoría de las pastillas tienen una anfetamina, tienen un diurético y tienen una benzodiazepina para bajar un poco la ansiedad. Como dijimos, elimina la fatiga, reduce la necesidad de dormir, muchos estudiantes lo usan para eso, incrementa la energía y los niveles de confianza. Efecto anorexia, por lo que se usan para las pastillas para adelgazar. El uso crónico produce importantes alucinaciones, estado de violencia. Ustedes fíjense, en el medio tenemos una molécula de anfetamina y en los costados vamos a tener moléculas de cocaína y de heroína. Como ustedes pueden apreciar, la anfetamina tiene una estructura química que es mucho más sencilla, con lo cual es mucho más fácil cambiar algún radical o algo que la cocaína, y ni que hablar de la heroína, que son estructuras mucho más complejas. Por eso mismo se usan las anfetaminas para desarrollar todo este tipo de drogas.
Ninguna sustancia ofrece tanta variedad de efectos farmacológicos, ningún otro molécula se usa para producir tantos agentes, es la madre de todas las anfetaminas tipo estimulantes, y acá nombro el Pincal, que identifica más de 180 anfetaminas tipo estimulantes. Una historia de amor química, así se llama el libro, de Alexander y Anne Shulgin, que fueron los químicos que yo les decía que sintetizaban y probaban las drogas. ¿Qué es éxtasis? El éxtasis al principio se lo conocía como MDMA, la metoxidimetilmetanfetamina. Hoy en día este término se usa para identificar el contenido de tabletas de una o más sustancias de las familias de la beta-feniletilamina. La en realidad químicamente las 3,4-metilendioximetanfetamina fue sintetizada por primera vez en el año 1914. En la década del 50 fue testeada en el ejército de los Estados Unidos en busca de un agente químico psicológico para hacer una guerra química. En los últimos años, la década del 70, se convirtió en una parte integral de las prácticas de los psicoterapeutas, los cuales eran consumidores de MDMA. Miren las pastillas. Estas son fotos del laboratorio, ¿eh? Miren cómo son las pastillas. Entonces, si ustedes recuerdan las pastillas que yo les mostré, no varían mucho en forma. Depende de la cuña que tengan, el cuño que tengan para producirlas, pero son todas pastillas. Entonces, ¿qué son? Éxtasis, es una fenilciclidina. ¿Qué es? No sabemos. ¿Saben los consumidores? No saben. Los que lo venden saben, muchas veces tampoco. Por eso ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás hubo una fiesta electrónica en Buenos Aires, en lo que fue Costa Salgueros, cerca de esa zona, donde fallecieron unos jóvenes justamente porque ¿qué hicieron? Pensaban que estaban consumiendo un tipo de droga, la ingirieron, como vieron que a la media hora no les hizo efecto, dijeron me vendieron algo trucho, consumieron otra, y cuando les hizo efecto todo junto, los mató. ¿Cuáles son los efectos del MDMA? Efectos de estimulación y ligeramente alucinógenos. Durante mucho tiempo puede causar daño cerebral, psicosis. La ingesta de MDMA produce efectos secundarios como elevación de la tensión arterial, ritmo cardíaco, náuseas, vómitos, desvanecimiento. Con respecto a la metanfetamina, que es lo que se encontró acá en el año, creo que fue en 2007, que se encontró, no creo, 2007, sí, 2007, 2008, no me acuerdo, que se han encontrado una cantidad gigante de metanfetamina acá en la provincia de Buenos Aires, era porque justamente la sintetizaban a partir de la efedrina. Si ustedes ven, van a ver que un medicamento como el Decidex antes tenía efedrina y ahora, como está prohibida, le pusieron pseudoefedrina. Cuando dejaron de poder importar la efedrina naturalmente, lo que hacían era robar cargamentos enteros de Cidex o cualquier pastilla que se usara como antigripal para extraer la efedrina y desarrollar metanfetamina. Fíjense, el año 1919 fue desarrollado en Japón. La producción rápida e ilícita comienza en el 63. La manufactura ilícita es muy simple y conocida como Met Speed Ice Chava. Estos son cristales de metanfetamina. ¿Qué hace la metanfetamina? Es un anoresígeno. Los efectos incluyen euforia, nerviosidad extrema, hiperexcitabilidad, latidos cardíacos acelerados, hay una taquicardia. Causa tolerancia significativa, como sí también dependencia psicológica, es extremadamente peligrosa y causa efectos duraderos y debilitantes. Los síntomas de intoxicación por anfetamina son similares a los de la cocaína. Son euforia, desorientación, verborrea, hipertensión y taquicardia, hipertermia, convulsión,
lesión cerebral irreversible. Y una dependencia psíquica. Como dijimos que había hipertermia, transpiraban, tenían taquicardia, se deshidratan rápido, entonces por eso necesitan tomar agua, continuamente tomando agua, cosa que cuando se hacían los fiestas electrónicos se abusaban de esto, vendiendo la botella de agua a precio de oro. Peor. Vamos a hablar de otra droga, de una familia de drogas que se llama N-Bomb. Es una droga psicodélica de origen, el origen corresponde al año 2003. Ralph Haim fue el que la sintetizó. Es un análogo del LSD, aunque su toxicidad es muy superior. Existen más de 33 subespecies de la molécula. La dosis son aproximadamente 700 microgramos, muy superiores al LSD. Esto lo vemos reflejado en el soporte, el cual es más grande y de mayor espesor. ¿Por qué? Porque todos conocemos que el LSD venían en troqueles, como de papel secante. Esto también, pero como se necesita una mayor cantidad, los troqueles son más gruesos. ¿Qué causa el N-Bomb? Euforia, sinestesia, aumento de pensamientos creativos, vivencias místicas, alucinaciones con los ojos abiertos, confusión mental, aumento de la frecuencia y tensión arterial. Miren cómo viene. Estas son fotos de lo que ha llegado al laboratorio. Fíjense, entonces, cuando viene un troquel, antes decíamos es LSD, ahora no sabemos qué es. Y no sabemos cuál del N-Bomb, por esto que les voy a mostrar ahora. Bueno, por supuesto las consumen poniéndosela en la lengua, en la esclerótica del ojo. Se trata de sustancias de origen sintético, que estamos hablando de otros, ahora yo les voy a mostrar. Por ejemplo, el LSD, el ácido aminobutírico. Los efectos físicos del LSD aparecen entre los 30 y los 90 minutos después de su administración. Puede durar de 7 a 12 horas, teniendo su potencia máxima entre las 3 y las 5 horas. Produce dilatación de pupilas, aumento de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, al igual que la cocaína. Diferencia con los opioides, que van a tener una miosis, sudoración, insomnio. Sobre el ánimo van a dar tristeza intensa, después euforia, omnipotencia, aumento de la ansiedad, aumento de la confianza, reacciones paranoides. En los efectos sensoriales y cognitivos aumenta la sensibilidad a estímulos sensoriales, hay sinestesia, distorsión de la imagen corporal, disrupción del pensamiento, habiendo un pensamiento psicótico, distorsión de la concepción del tiempo. Es como que el tiempo no pasa nunca. Sensación de unidad con el entorno, experiencias religiosas o místicas, comprensión de la vida y la existencia. Miren los troqueles de LSD. Ahí están, ven, son iguales, son troqueles. Entonces, ¿qué es? ¿Es LSD? ¿Es N-Bomb? ¿Y cuál de los 33 N-Bomb que existen es? No sabemos. El ácido aminobutírico es una droga que sube muy rápido y sus efectos pueden durar entre los 30 minutos y las 2 horas. La dosis es de 0 a 2,5 gramos. Hay desinhibición, relajación suave, euforia. En dosis mayores hay descoordinación, distorsión visual y tendencia al adormecimiento. Y de dosis de 4 a 5 gramos entra en un fuerte adormecimiento. Miren cómo la vendían. Éxtasis, también drogas del amor. Mirá la postura. Esto se vendía así por internet. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico
de la intoxicación. En el 95% de los casos, por la anamnesis. Interrogar, siempre y cuando el paciente hable, por supuesto, interrogar al paciente del entorno familiar, el nombre de los fármacos, sustancias químicas, preguntar siempre por el consumo habitual de algún fármaco. Los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, se intoxican con su propia medicación, investigar otros productos que se encuentran en lugar de ingesta. ¿Cuánto? Estimación probable de dosis. Hay que calcular siempre la ingesta más grande para hacer el tratamiento. Número de comprimidos, volumen del producto. Por ejemplo, si dicen que hice un trago, son 21 mililitros que lo tomó. Un sorbo, 5 mililitros. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo transcurrió de la exposición? Eso ayuda a definir la gravedad, las pautas de actuación e interpretar los niveles plasmáticos. Tratamiento general de una intoxicación aguda. Cuando les viene una persona con intoxicación aguda, ¿qué tienen que hacer? Primero rezar. ¿Pero qué hacen? Soporte vital avanzado. ¿Qué tiene que hacer? Una persona que esté inconsciente hay que intubarla. Siempre vía aérea libre, ventilación y oxigenación, soporte cardíaco hemodinámico. Ante un coma de origen no aclarado en pacientes jóvenes, se recomienda que vía aérea, ventilación y circulación con soporte vital adecuado, oxígeno con mascarilla alto flujo de 10 a 15 litros por minuto, colocación de una vía gruesa, un 14, un 15, obtener muestras para análisis general, toxicología y comenzar la perfusión con solución fisiológica. ¿Cuáles son los antídotos que usamos en un coma de origen desconocido? Estamos sospechando que está intoxicado. Usamos la naloxona, que son 0,4 miligramos en bolo endovenoso. La glucosa, ¿por qué digo glucosa? Porque puede haber una persona en coma que esté en un coma hipoglucémico. La tiamina, 100 miligramos si se sospecha de alcoholismo con el síndrome de Wernicke y Korsakoff. El flumacenil, 0,25 miligramos endovenoso en 30 segundos. Esos son los antídotos y es lo que tenemos que hacer. ¿Puede haber una contraindicación si fuera una droga cuando sabemos si puede hacer mal a los comportamientos? No, lo que pasa es que uno prueba, por ejemplo, si me dicen que, qué sé yo, que se intoxicó con una benzodiazepina, por ejemplo, le pongo flumacenil. Si se intoxicó yo veo que se intoxicó con algún opioide, ¿cómo me voy a dar cuenta? Los ojitos chiquititos, entonces volví a dar naloxona. Recuerden que está en coma el paciente. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar nosotros en los laboratorios, los químicos que analizamos este tipo de drogas? Usamos cromatógrafos gaseosos. El primero que tuvimos fue este. Si ustedes ven ahí abajo de la botonera a la derecha hay como un alambrecito finito. Ese alambrecito finito es una columna. Esa columna tiene 30 metros de largo por 0,25 milímetros de diámetro externo con 0,25 micrómetros de diámetro interno. Lo que hacemos es disolverlo en un solvente orgánico adecuado, la droga, se inyecta en este equipo, se separan las muestras por afinidad a la columna y peso molecular, y después la cajita chiquita que está a la izquierda es un espectrómetro de masa. Lo que hace eso es bombardear a la molécula con electrones, fragmentando la molécula, y de esta manera va a obtener lo que es la huella digital de la molécula de esa droga. No hay dos drogas que se fragmenten de la misma manera, con lo cual tenemos un espectro de masa que es único para cada droga. Este es el laboratorio, el trabajo. No, los catalizadores, un catalizador lo que hace es acelerar un proceso químico. Esto no, esto lo que hace es separar. El cromatógrafo separa. Este es otro cromatógrafo que tenemos ahora, que es un cromatógrafo mucho más nuevo, y con eso hacemos
los análisis. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos muchísimas cantidades de drogas. Por ejemplo, yo dije del N-Bomb, tenemos 25 N-Bomb, 25 E-N-Bomb, 25 N-Bomb solo, el N-Bomb solo. Tenemos muchísima, una lista impresionante de drogas de abuso, muchísimas, que se están usando. ¿Cuál es la finalidad de esta clase? Primero, distinguir entre dos grandes grupos, que son la cocaína de los opioides, todo el grupo de la cocaína, todas las sustancias que van a producir taquicardia, que van a producir hipertermia, midriasis, de las sustancias que producen miosis, como por ejemplo todos los opioides. Saber que nosotros tenemos muy pocos antídotos, la naloxona para los opioides, el flumazenil para las benzodiazepinas, que lo más importante en un paciente intoxicado es que haya un control de la vía aérea, que lo podamos intubar, porque un paciente en coma es lo más probable que puede pasar que se aspire y que fallezca por esto, y que sepan que hay un montón de drogas y que todos los días hay drogas nuevas. Todas esas drogas nuevas son las que nosotros vamos a ver y vamos a ir viendo en las guardias a medida que pase el tiempo. Muchos me dirán, yo hice un montón de tiempo guardia y nunca vi una cosa de estas. Tal vez la vimos y no sabíamos que era esto. La interpretamos como otra cosa porque nosotros lo desconocemos. Y todos los días, como digo, salen drogas nuevas. Pero bueno, eso es básicamente lo que yo les quería mostrar. Es básicamente lo que yo les quería mostrar. Si hay alguna pregunta, con todo gusto se las contesto. Pero lo más importante de todo es que sepamos que tenemos muchísimas drogas. Hay unas listas impresionantes de drogas, ya les digo, más o menos entre 400 y 500 drogas por año están haciendo nuevas. Las encontramos en el laboratorio todos los días. Y bueno, no sé si quedó alguna pregunta o en algo no fui claro. Y si no, después la piensan y me dicen. Vamos a dejar entonces como concluida esta exposición de drogas. Estoy a disposición, está en la UPA, para lo que necesiten y cualquier tipo de inquietud me dicen. Así que bueno, si no habiendo preguntas, nada, damos por concluida las clases. Nos estamos viendo dentro de 15 días. O sea, la semana que viene no, sino la otra, que vamos a ver pacientes quemados, pacientes electrocutados y pacientes intoxicados con monóxido de carbono. Así que, bueno, gracias Cintia por los halagos y los voy dejando. Bueno, muchas gracias.